Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video de Warzone Mobile. Bueno, primero que nada me gustaría que dejaras tu poderoso like, que te suscribieras, que pues muestres completamente como siempre el apoyo por esos videos. Y pues comenta mientras llevamos a cabo lo que es el tema del día de hoy, algo muy importante. La comunidad actualmente en Warzone Mobile, claro que sí. Bueno, como ustedes saben, hemos estado trayendo toda la cobertura desde que salió Warzone Mobile, desde pues básicamente junio con las primeras alfas, desde la 1.1 que la estuvimos probando, que básicamente a sus 15-25 cuadros por segundo y con problemas de sonido en ese entonces. Cosa de que se habla mucho de que al día de hoy, bueno, al menos el juego ya es jugable dentro de lo que cabe, cosa que faltan muchas cosas que pulir. Pero como ustedes saben, siempre la comunidad anda con sus dudas. Porque como ustedes saben, la mayoría de la gente está utilizando o jugando el Combat Master, que me parece perfecto, o sigue jugando Codcito Mobile y se sigue divirtiendo, que está perfecto. Pero todo el mundo está de acuerdo de que quiere una nueva entrega de Call of Duty también para dispositivos móviles. En este dado caso, pues claro que sí, tenemos el Warzone Mobile, que va a contar con su modo multijugador y su modo Battle Royale, ya se la sabe. Un modo Battle Royale el cual va a tener su propio competitivo y que va a estar implementado también en los esports, que eso pues lo ha comentado completamente Activision. Bueno, dije yo hoy, hablemos de lo que se sabe actualmente y lo que la comunidad ha estado pidiendo. Como ustedes saben, no solo el tema optimización, creo que sino también el tema rendimiento por software y hardware dependiendo de cada dispositivo Android. Porque si bien en Apple, y es que ustedes lo han visualizado en videos, los cambios, las comparaciones que hemos hecho actualmente en Android, pues al menos al día de hoy con las actualizaciones, a mí ya me deja por lo menos jugar Battle Royale en mi dispositivo Android. Antes ni me dejaba jugar eso, y el multijugador pues aún tiene un error muy grande, y es que el multijugador, el error más grande que tiene el día de hoy es que se empieza a parpadear completamente el HUD y no te deja jugar para nada. Es un problema que me pasa tanto en mi dispositivo Android y en mi dispositivo de Apple, o sea, básicamente en mi iPad. No sé si a muchos les esté pasando ese problema, pero lo que es Battle Royale sí me deja jugar tanto sin problemas obviamente en la iPad y pues también en mi dispositivo Android por primera vez, cosa que no me dejaba en versiones anteriores. Bueno, si bien el juego podríamos decir, tengo la información a detalle desde que sacaron la alfa 1.1 que estaba reciente, o sea, super mega ultra verde, pero al menos estábamos viendo que el mapa de Verdansk ya estaba completado, la carga de gráficos era un poco notoria y en otros aspectos posibles. Ok, la comunidad ha demandado muchas cosas. Una de ellas es que nos den mucha información, cosa que nos han estado dando. Creo que, para serte sincero, entre lo que es actualmente la información y lo que han estado hablando, y me gusta de qué manera responden cada vez que se les pregunta, porque es como, bueno, publicamos algo y nos ponemos a responder, cosa que no hacen muchos al día de hoy, que es cuando publican algo en redes sociales, se ponen a hablar con la comunidad. Y es que voy a decir, y voy a ser claro con esto. No es necesario, y yo quiero que sigan respondiendo a la comunidad, no cuando ya esté el juego en lanzamiento global o esté ya más que todo pulido, sino que sigan respondiendo dudas o algo por el estilo, que escuchen completamente la comunidad, porque la verdad es que el día de hoy con tantas cosas a lo mejor escuchar a la comunidad. Y el problema que pasó con New State y el que ha pasado con Apex Legends no es que estén muertos, básicamente son juegos que mucha gente juega. Lo que pasa es que piensan que la comunidad latinoamericana, que no tenga mucha comunidad, es que esté muerto, cuando en realidad en otras comunidades como la angloparlante o la comunidad china o la japonesa, pues básicamente tienen muchísima cantidad de jugadores en esos juegos. Lo que pasa es que la latinoamericana, al mínimo detalle o al mínimo error, se ponen a decir cosas como, ah, ya murió el juego, ya salió muerto, ni siquiera ha salido global, y pues lo típico. El tema que pasó con Apex, además del sistema de bots o algo por el estilo, y también la comunidad que es un poco escéptica a muchas cosas. Miraba ahí comentarios como diciendo, bueno, Warzone Mobile ya salió muerto y ni siquiera ha salido. Te voy a decir que no, eso es mentira, es Call of Duty, no va a ser un Apex, no va a ser un PUBG, te voy a decir por qué. Básicamente porque Call of Duty es Call of Duty, y muchos pensaban incluso que Modern Warfare 2 no iba a romper récords, y siendo un juego de pago es el juego más vendido con rompimiento de récords en todos los aspectos posibles al día de hoy. Es Modern Warfare 2. Ahora, me vas a decir a mí que Warzone Mobile, que es básicamente Warzone 2.0 con el mapa de Verdansk y con algunas mecánicas y armas de Warzone 2.0, no va a ser un tremendo éxito. Pues sí lo va a ser. Muchísimo. Creo que va a ser todavía más relevante que el propio Warzone 2.0. ¿Por qué? Tenés Verdansk, vas a tener Rebirth, eso ya lo habíamos comentado, y vas a tener movilidad muy buena, cosa que yo sé que la gente quiere que sea como la movilidad de Warzone 1, que está bien, pero no sé, siento de que a mí me gusta como la movilidad y que puede ser mejor. He visto a gente jugando muy bien y que juega muy frenético.
Como te digo, el que quiera aprender a jugar o a jugar con la movilidad, lo aprende, ya, eso es todo. O sea, básicamente puedes jugar super lento, puedes jugar pausivo, puedes jugar full rush, y además de que faltan muchas cosas como mejorar actualmente el sprint táctico, el campo de visión, que eso afecta muchísimo, activar obviamente estable los 60 cuadros por segundo y muchas cosas más, cosas que hay que tener en cuenta. Y todo eso es lo que quiere la comunidad. Yo, honestamente, estoy muy a favor de todo lo que han ustedes comentado, de que sí, obviamente el tema de optimización, lo importante es escuchar a la comunidad de Warzone Mobile para no regarla, para que no pase algo o algún tipo de problema. Si este es el Battle Royale que todo el mundo espera, porque básicamente si comparamos el Battle Royale de COD Mobile con el Warzone, pues obviamente gana Warzone por todo lo alto, es Warzone. Lo único malo de COD Mobile al día de hoy, pues podríamos decir de que es el Battle Royale, no terminó convenciendo con sus mapas, pero si hablamos tema Al-Mazrah, tema pues Verdansk, Fortune Skip, si lo logran meter, que sería brutal, Rebirth, pues estaría brutal en Warzone Mobile, que así va a ser, así va a ser. Al día de hoy, pues siento de que lo más relevante en el Battle Royale de COD Mobile es Alcatraz, y es algo que van a estar implementando acá. Y teniendo en cuenta que vamos a tener modos como Blitz Royale, Mini Battle Royale y el Battle Royale de 120 personas, pues me parece perfecto, o sea, no sé qué decir. Además de que va a tener un modo multijugador que no se va a asemejar tanto al sistema de Ranked, sino para grindear armas y para sacar camuflajes. Esto también les va a venir bien a la gente que juegue Warzone 2.0 en su PC o en consola. ¿Por qué? Porque van a poder subir sus armas en dispositivos móviles, gratuitamente. Entonces es lo que te digo, esto va a ser un tremendo boom. Para la gente de Warzone 2.0, si quiere subir sus armas, va a poder jugar el multijugador y va a subir las armas para tenerlas subidas completamente en su Warzone 2.0 en PC o en consola. La única gente que le va a valer madres el Warzone Mobile es la gente que tenga comprado el Modern Warfare 2 por su multijugador para poder subir sus armas. Y si en dado caso el DMZ posiblemente llegue también para Warzone Mobile. En dados aspectos todo está apuntando a que va a ser un muy buen juego. Ya sabemos de que va a llegar entre el primer trimestre de, obviamente, del año 2023 o el primer cuatrimestre, dependiendo de cómo lo logren hacer. Se espera de que en enero tengamos la nueva región, la nueva fase, y que tengamos nuevos servidores. Además de eso, otra mega actualización que se espera de que mejoren muchísimas cosas. Ellos están testeando muchas cosas y muchos aspectos posibles del juego, o del metagaming, como quieran decirle. Y teniendo en cuenta todo lo bueno que pueda pasar, lo mejor es que Raven pula completamente el Warzone 2.0, y también Activision con sus developers como Digital o Activision Shanghai, pues también se pongan las pilas actualmente con el Warzone Mobile. Cosa que me parece perfecto. A ver, son juegos, tenemos para por lo menos 2 años y medios de estos juegos de Call of Duty en este año que han surgido, en 2022. Y pues ya veremos de qué manera sale completamente viable. Es más, no sabemos si en dado caso del año que viene ya se anuncie completamente el Call of Duty gratuito para todas las plataformas, que va a ser modo multijugador. Y así se ha ido rumorando que es un Call of Duty, pero 2 para todas las consolas. Que si Switch, que si tanto PlayStation, que si Microsoft con Xbox e incluso para dispositivos móviles. Un juego unido, así como Fortnite con su crossplay y su cross-platform, básicamente. Así que veremos qué se cuece con todo y lo demás. Pero para mí lo más importante es escuchar a la comunidad de Warzone Mobile y tenerla muy en cuenta. Bueno, no sé qué más decir. Habiendo dicho eso, muchas gracias por todo el apoyo. Lo más importante es la comunidad, lo más importante es hacerles caso para que todos y todas puedan jugar este grandioso juego y puedan disfrutarlo en su lanzamiento global. Pienso que aún tenemos mucho tiempo para pulir todo el juego de alguna que otra manera. Habiendo dicho eso, me despido. Mi nombre es Destor32, que la 1314 me los acompañe y nos vemos en un próximo video de Warzone Mobile. Muchas gracias por el apoyo. Adiós.